Ahora sí, queridos hermanos, libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Capítulo 18. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la bendita palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bien, hermanos, se me asignó que en esta mañana hable acerca de la familia comprometida con la palabra de Dios. Y pensando en esto, del compromiso que como familia en la historia hemos visto muchos o algunos ejemplos de personas comprometidas con alguna causa, un poco menos en el sentido de que sea una pareja comprometida con una causa. Por ejemplo, en la historia nos habla de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, esposos. A lo mejor usted no recuerda mucho, pero le recuerdo que fueron los reyes católicos que patrocinaron, por así decirlo, la expedición de Cristóbal Colón, que trajo el idioma. Bueno, algunos de pronto no están muy de acuerdo con esto, ¿sí?, con lo que sucedió históricamente, pero lo que sí es claro es que la decisión y el trabajo que esta pareja hizo en favor del descubrimiento de América partió la historia en dos. Cambió nuestro idioma, cambió la percepción de nuestra vida, de la religión y de muchos otros aspectos, inclusive respecto de nuestra salubridad, de nuestra salud. Estuvieron comprometidos. En la historia también encontramos otra parejita. Él se llama Pierre y ella Marie, de apellido Curie o Cour. Europeos ellos en el siglo XIX, científicos que trabajaron por más de 35 años en relación a el estudio de la radioactividad en algunos elementos, descubriendo 2 elementos nuevos dentro de la tabla periódica, el polonio y el radio. Y a lo mejor decimos, bueno, ¿qué influencia pudieron traer ellos? Pues muy seguramente mucho de la medicina que hoy disfrutamos en radiología, imagenología, muy seguramente es influencia o producto de lo que ellos en algún momento hicieron como pareja, como esposos. Pero en la Biblia encontramos una pareja excepcional que supera por mucho lo que hicieron estas otras 2 parejas y muchas otras más. Encontramos parejas que hicieron mal, ¿no?, como en el caso de Ananías y Zafira, pero no es el caso de Aquila y Priscila, el texto que hace referencia a estas 2 personas o a esta pareja. Y aunque no hay muchos textos que hablen de ellos, hay la suficiente información para que nosotros podamos tener en cuenta en relación a cómo una familia se compromete con la palabra de Dios, se compromete con la obra de Dios. Y a manera de introducción quisiera hablarles un poquito acerca de la historia o de la biografía de esta pareja.
Y lo leemos ahí mismo. Priscila y Aquila era un matrimonio judío natural del Ponto, o por lo menos él, natural del Ponto, una región que hoy está ubicada en Turquía. Ellos vivían en Roma, pero por ser de origen judío y a consecuencia de una orden dada por Claudio, el emperador del Imperio Romano, fueron expulsados de Roma, fueron expulsados de Italia y por ende tuvieron que ir a vivir a Corinto. Cuando yo leía este texto, me traía a memoria, el Señor me traía a memoria un texto que para mí es importantísimo en el entendimiento de la soberanía, del decreto y de la providencia de Dios, y que está ahí en Proverbios 21:1, cuando dice el texto: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere, lo inclina. Y me llevaba al texto de Lucas 2, en el cual también dice que por otro edicto, ya no de Claudio, sino de Augusto César, en el cual él quería empadronar a todas las personas de sus dominios. Y no es como ahora el DANE, ¿no? Que donde usted esté va y lo visita. No, era al contrario. De donde usted es originario, allí tenía que ir. Y José y María estaban en Nazaret, ahí al norte de Judá, de Jerusalén. Ellos tuvieron que venirse desde por allá y venir a Belén. Y Miqueas había dicho, el profeta: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar dentro de las ciudades de Israel, dentro de las familias de Israel, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus inicios son desde la eternidad de los tiempos. Y tanto el decreto de César Augusto como la decisión de Claudio tenían los dos el propósito de que la providencia de Dios cumpliera su decreto. En el primero, en el caso de Augusto César, que se cumpliera la profecía del lugar en donde Cristo nacería. Y en este caso, el Señor había preparado a una familia, a una parejita, ¿no? La Biblia no nos dice que tuviesen hijos, pero esa parejita, el Señor por una decisión de Dios, inclinando el corazón de Claudio, ¿qué hizo? Los expulsa. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? De encontrarse con Pablo en Corinto. Por eso las tragedias, aunque parezcan tragedias, el apóstol Pablo dice que nos ayudan ¿a qué? A bien. Para los propósitos eternos, ¿no? Tal vez no para nuestra comodidad temporal o momentánea, del momento de nuestras circunstancias, de nuestra comodidad, pero sí para los propósitos eternos de Dios. Y esto es lo que sucede con esta pareja. Se encuentran allí en Corinto con Pablo, establecen prontamente una estrecha relación, no solo por causa de su común oficio, la cual dice la escritura aquí, que era ¿qué? Eran fabricantes de tiendas, hacedores de tiendas. Y al parecer era un oficio bastante lucrativo. No solo por ello, sino que además por su trabajo en el Evangelio. Y vemos cómo allí la Escritura nos dice que por 1 año y medio trabajan en la iglesia de Corinto, desarrollando, formando una iglesia, estableciendo las bases de una iglesia que en medio de una generación, de una sociedad corrupta, necesitaba ser instruida por la palabra de Dios. Y allí estuvo Aquila y Priscila, comprometidos en la obra. Entonces, luego Pablo sale de allí después de este 1 año y medio con ellos y los lleva a Éfeso. Pablo sigue derecho a Cesarea, a Antioquía, a Galacia, pero Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, en donde establecen en su propia casa una iglesia. Allí en Éfeso, su casa se convirtió en una iglesia, porque ese era el modus operandi de la iglesia. No como hoy que tenemos
lugares exclusivos para venir a adorar al Señor. En aquel tiempo eran las casas de los cristianos que se prestaban, se abrían para desarrollar las iglesias en las diferentes localidades. Y es allí, en Éfeso, en donde se encuentran y conocen a otro personaje, a Apolos. Apolos, del cual también la Biblia nos habla algunas cosas, ¿no? Nos dice primero que era un varón elocuente, un varón poderoso en las Escrituras, es decir, conocedor de las Escrituras, el cual enseñaba en las sinagogas acerca del Señor, aunque solo tenía un conocimiento del bautismo de Juan. Pero Aquila y Priscila, oyéndolo, lo llamaron aparte y le expusieron, dice la Escritura más exactamente, el Evangelio, el camino de Dios, dice. Pero no solo hicieron esto, sino que además, viendo la disposición del hermano Apolos de querer ir nuevamente a Acaya, o sea, a Corinto, para seguir la obra de ellos, no solo lo animaron, lo estimularon, le dijeron, hermano, oremos, sino que además dice que enviaron cartas a los hermanos de Corinto, recomendando al hermano. Y lo que nos dice la Escritura es que Apolos fue de gran beneficio para la iglesia de Corinto. Y dice que allí exponía el Evangelio en las propias sinagogas, en las narices de los judíos. No temía ser expulsado de la sinagoga, no temía ser puesto en entredicho o enjuiciado por rebelión al imperio, sino que allí predicaba. Pero mire, hermanos, la Biblia nos muestra que la opinión y el aprecio de Pablo por esta pareja, por Aquila y Priscila, y la de ellos hacia él, era muy grande. Era muy grande. Eran muy cercanos. Incluso Pablo afirma que ellos estuvieron dispuestos a poner sus vidas por él, expusieron su vida por él. Y también nos muestra la Biblia cómo ellos trabajaron luego nuevamente en Roma, a donde se desplazan muy probablemente por la muerte de Claudio o por alguna otra circunstancia cambiante en la política de la región. Nuevamente van a Roma y allí nuevamente establecen otra iglesia. Es decir, estamos hablando de una pareja comprometida con el Evangelio. Y para estar comprometida con el Evangelio, con la obra misionera, como hoy estamos hablando de la obra misionera, primeramente la pareja debe estar comprometida con la palabra de Dios. Debe estar comprometido con la instrucción. Miren lo que hacen con Apolos. No era cualquier neófito. Nos dice el texto de la palabra de Dios que era un hombre elocuente, de muy buenas palabras, pero aparte de eso, de tener una buena homilética, una buena oratoria, era conocedor al detalle de las Escrituras. Entonces Aquila y Priscila no podían ser unos neófitos tampoco. Y de hecho no lo eran. Estuvieron 1 año y medio con Pablo. No solamente trabajando al lado de él, sino que aprendiendo de él. Comprometidos con la palabra. Y en esto quiero, hermano, que podamos ver aquí, en ese texto, o en estos textos que vamos a ver, cómo es ese compromiso con la palabra de Dios y cómo se manifiesta. Lo primero es que la familia comprometida con la palabra ama la instrucción, ama instruir y ser instruidos. Miremos los versículos 24 al 28, 18, 24 al 28 y relatamos este encuentro con Apolos. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural ¿de dónde? De Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
sea, una predicación apasionada había en su corazón, hablaba, es decir, predicaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces esta pareja amaba la instrucción, pero lo hacían de una manera bíblica. Primero, con prudencia. Con prudencia. A veces nosotros, en aras de la verdad, o argumentando querer aportar a la verdad, nos olvidamos de la prudencia. En el mundo empresarial se dice: felicita en público y reprende en privado. Y creo que hay algo de sabiduría en eso. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Felicitamos en privado y, diría yo, no reprender, sino ridiculizamos en público. Y estos hermanos entendían muy claramente acerca de lo que dice la Escritura. Santiago 1:19 dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. A lo mejor ellos allí escuchando el sermón de Apolos encontraron algunas inconsistencias, pero no estaban dispuestos a decir: uy, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Qué error ese tan grande? ¡Qué bestialidad, Apolos! No, esperaron que se bajara Apolos del púlpito, del atrio, no sé, del lugar donde estaba predicando, y se lo llevaron aparte. Y dice que se tomaron el tiempo para explicarle más exactamente el camino de Dios. Le enseñaron con paciencia. Lo llamaron aparte. Expusieron, dice, exactamente conforme a lo que ellos conocían y sabían del Señor. Lo hicieron de la manera bíblica, porque el Señor nos enseña cómo debemos nosotros corregir. Y dice en Mateo 18:15 que si tenemos algo contra el hermano, y no necesariamente alguna desaveniencia o alguna discusión, sino incluso algo en el cual no estamos de acuerdo con el hermano, podemos hacerlo. Pero dice, estando tú y él, ¿qué? Solos. Allí ponte de acuerdo con el hermano, y fue lo que ellos hicieron. Pero esa instrucción no fue sobre opiniones, sobre lo que ellos pensaban en relación al evangelio, sino presentando a Cristo como la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. No sabemos cuál era la imprecisión exacta de Apolos. A lo mejor él predicaba solamente en relación a el bautismo de Juan, entendiendo que el bautismo de Juan, pero entendemos que Juan tenía un propósito específico que había hablado el Señor en Isaías cuando dice que él iba a enviar una voz que clamaba en el desierto. ¿Para qué? Para alisar, para enderezar, para allanar el camino del Señor. Juan era un preparador del camino del Señor, anunciador del Señor. Y su doctrina tenía un propósito específico, y Apolos estaba allí todavía. Pero Priscila y Aquila
comprometidos con la palabra, entendían claramente y por eso ayudan al hermano para que sea mucho más efectivo. Y lo instruye, dice aquí, con el fin de crear un maestro idóneo. Y lo vemos ahí en los versículos 27 y 28 del texto que estamos leyendo. Dice, queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieron. Mire la influencia de esta familia. No eran simplemente unos participantes pasivos de una iglesia local. Dice que tenían ¿qué? Discípulos. Ellos tenían discípulos, tenían una influencia y por ende ellos tenían la capacidad de recomendar por carta, y aquel que iba a ser recomendado por carta muy seguramente iba a ser recibido ¿cómo? ¿Cómo? Bienvenido, con confianza. Este hermano tiene la capacidad para trabajar en la obra del Señor. Y por ende así fue. Y dice aquí la Escritura, dice, y llegado él allá, Apolos, fue de gran provecho, fue de gran beneficio a los que por la gracia habían creído. O sea, para los creyentes, fue de gran bendición, un gran maestro. Pablo le dice a Tito, habla de dos hombres, de Zenas y de Apolos, y le recomienda, encamínalos, en la carta de Tito, encamínalos por favor, porque ellos son de gran beneficio para la iglesia. Dales todo lo que necesite, todo lo que sea necesario para que sean de beneficio para la iglesia. Y en el 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, no sobre sus opiniones, no con sus ideas, sino por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Mire, y hoy es difícil que la gente entienda acerca del Evangelio, acerca del papel de Cristo para la salvación de las almas. Pero en aquella época era imposible, porque habían ideas muy arraigadas en la mente del judío, en la mente del romano, en la mente del griego, y simplemente era peligroso hacerlo. Pero dice que él lo hacía públicamente y demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero mire, hermanos, también una familia comprometida con la palabra ama el liderazgo. No se puede decir que se ama al Señor sin amar la iglesia o sin amar a los líderes, ¿cierto? No, es que si alguna vez hemos escuchado esto, muy seguramente tenemos que ayudar al hermano, pero muy seguramente habremos escuchado, yo amo al Señor, pero no, la iglesia no. La iglesia no me entra. Yo no estoy para congregarme de lejos. Pero definitivamente el que ama al Señor ama a su iglesia. Porque la Biblia dice que Él dio la vida por ¿quién? Pues iglesia, ¿hay alguna manifestación más grande de amor? ¿No? Entonces, si quieres llegar al corazón de una suegra o de un suegro, ¿a quién debe primero amar? A su hijo, ¿cierto? A su ser más querido, o a su hija, a su ser más querido. Y nosotros, si decimos amar al Señor, tenemos que amar a su iglesia. Pero ellos amaban la iglesia comprometiéndose en el liderazgo. Y vemos allí en Romanos 16, querido hermano, veamos allí, Romanos 16, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los romanos y luego de su magistral exposición de la doctrina de la salvación
y luego de hablar acerca de los deberes de los cristianos, entonces empieza un capítulo muy bonito, muy hermoso, que algunos de pronto dicen, bueno, no, que esto de las salutaciones no debió haber entrado ahí en esa parte, ¿no? Lo ve uno como innecesario. Saludos a Calla, saludos al uno, saludos al otro, saludos a María, saludos a Andróquino y a Junias, ¿cierto? Ni siquiera para sacar un nombre de ahí, uno dice, ¿no? ¿Cómo? No, ni siquiera para sacar el nombre de un hijo, un nieto de ahí, porque son nombres raros, ¿cierto? Pero mire, póngale cuidado, hermanos. Es interesante lo que nos muestra este capítulo de saludos, versículo 16, capítulo 16 de Romanos, capítulo 3. Saludos o saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida ¿por quién? Por mí, por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Saluda también a la iglesia de su casa en Roma. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, hermano, lo que nos muestra aquí, lo primero que nos muestra aquí ese texto es que Aquila y Priscila fueron colaboradores. Colaboraron con la palabra, colaboraron con la exposición de la palabra. Pero mire, fíjese, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo escuchaba la palabra colaborar o usaba la palabra colaborar, lo usaba entendiendo que el que colabora es una persona secundaria, ¿no? Está alguien que está laborando, que está trabajando y alguien le colabora. Uno dice, bueno, yo le colaboro, ¿no? O sea, como quien no tiene un papel tan preponderante, pero tanto en el griego como en el español, la palabra colaborar, en griego sunergos, donde viene la palabra sinergia, y colaborar en español, son palabras compuestas que significa el que trabaja al lado. El que trabaja al lado, el que se une a trabajar, el coayudador. Entonces, no se trata de personas de segunda importancia o con menor capacidad o con menor importancia para el evangelio. En el caso de ellos, Pablo está diciendo que trabajaron hombro a hombro con la misma responsabilidad y compromiso que el mismo Pablo colocó en la obra del Señor. Más bien aquí lo que muestra es que ellos se sometieron a Pablo, a la autoridad, por amor. ¿Qué es lo que nos muestra en el versículo 5? Dice que se expusieron por el liderazgo, expusieron su vida por el liderazgo. Y la palabra exponer ahí es colocar debajo, proteger colocando debajo. O sea, ellos estaban arriba cubriendo a Pablo. No sabemos qué hicieron o qué circunstancia fue la que ellos se encontraron involucrados, en el cual se expusieron por Pablo, por la vida de Pablo. Pero lo que sí nos muestra aquí claramente la palabra de Dios es que ellos estuvieron dispuestos ¿a qué? A morir a cambio de Pablo. Hay aquí un claro compromiso por el liderazgo, compromiso por la obra del Señor, amando el liderazgo, amando el pastorado, amando a los siervos de Dios. Significa que también lo arriesgaron todo por ellos. Pero también nos muestra aquí el texto, que fueron ellos aceptados por el liderazgo, trabajaron con el liderazgo, se expusieron por el liderazgo, pero fueron aceptados por el liderazgo, dice en el 4, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Había gratitud de Pablo, pero también había gratitud del liderazgo
y de todas las iglesias, porque el trabajo en el Señor es retribuido, no por la iglesia. Así que, hermanos, si nadie le agradece, no se preocupe. Si nadie le dice qué bueno su trabajo en X ministerio, no se preocupe. El Señor se lo agradece. En alguna oportunidad, dice la historia que un misionero llegó después de muchos años de trabajar en India, la obra misionera, llegó al puerto y encontró que había una comitiva grande esperando el barco, con músicos, con pancartas, y él dijo, qué recibimiento tan grande. Pero al bajarse se dio cuenta que era otra persona que venía, en la que estaban esperando, y el hermano se frustró. Y por mucho tiempo duró amargado en su corazón. Pero luego entendió que todavía no había llegado al lugar donde tenía que llegar. Porque nos dice la Escritura que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué hará? Ayúdenme, hermanos. Primera de Pedro 5. Hermano, veamos allí. No hemos llegado todavía, hermanos. Y cuando llegue el príncipe de los pastores, él sí nos va a agradecer. Pero a veces sucede que aún recibimos el reconocimiento de la iglesia, a veces no. Pablo fue despreciado por la iglesia de Corinto. Incluso tenían en primer lugar a Apolos, pero él no estaba preocupado por eso, ¿no? Los encaminó, les enseñó, pero no se amargó Pablo. Una familia comprometida con la palabra de Dios también ama a la iglesia. Entonces, allí en el texto que estamos leyendo, en Romanos 16, versículo 5, perdón, lo perdí. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de Aquila y Priscila. Saludad también a la iglesia de su casa. Ama a la iglesia. Ellos abrieron su casa para que allí se estableciera una iglesia. Mire, hermanos, y es significativo esto, ¿no? Porque a veces nosotros venimos aquí y vamos a nuestra casa, o vamos al trabajo, o vamos a almorzar, qué sé yo, y no sabemos de la vida privada de los hermanos, ¿no? Pero cuando la iglesia funciona en su casa, complicado, ¿cierto? Porque allí es donde se da cuenta los hermanos cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato al perro, al gato, ¿cierto? Y si realmente soy de testimonio. Entonces, mire la actitud de los hermanos, además de todas las circunstancias de peligro para la época, el haber dispuesto su casa, pero ellos tenían ese sentido de pertenencia con la iglesia y ponían su casa para que allí funcionara. Mire, la preposición de transmite la idea de que Aquila y Priscila venían a la iglesia como perteneciente, o veían, perdón, a la iglesia como perteneciente a sus vidas y a sus casas. No era simplemente un lugar donde se asociaban con otras personas. Ellos veían que la iglesia hacía parte de sus vidas y de su propia casa. Pero ellos ejercían el liderazgo también con autoridad sobre la iglesia. Lo veíamos allí en Hechos 27, cuando dice que ellos ejercen autoridad,
recomendando a Apolos a los hermanos, utilizando positivamente la influencia de autoridad que tenía sobre la iglesia. ¿Y fue de beneficio para la iglesia? Sí, fue de beneficio para la iglesia. Veamos qué dice 1 Corintios 16, versículos 19, o versículo 19, queridos hermanos. Nuevamente, las iglesias de Asia os saludan. Está hablando de las iglesias de Asia Menor, dentro de esas Éfeso, en donde ellos ejercían como siervos de Dios. Y por eso dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, Aquila y Priscila, si son mencionados en este texto, es porque para los hermanos de Corinto era bien importante. Habían sido de beneficio por año y medio. Aparte de eso, les había enviado un siervo de Dios como Apolo. Y por eso, en las circunstancias en que se encontraba la iglesia, con dificultades doctrinales y de conducta, algunos hermanos estaban caminando mal. Un hermano estaba, o un aparente hermano estaba con la mujer de su papá. Por favor. Y Pablo tiene que tomar acciones correctivas. Pero también está la parte de consuelo, de restauración de la iglesia, y utiliza a Aquila y Priscila y los menciona en la salutación final y le dice, hermanos, las iglesias de Asia os saludan, que es una forma especial de decir, ellos están orando por ustedes. Ellos están orando por ustedes. Y especialmente Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿Cómo los saludan? ¿Cómo es el saludo de Aquila y Priscila? Dice, os saludan mucho en el Señor. Es una expresión que denota que afecto grande por la iglesia de Corinto. Ellos les mandan muchos saludos. Nosotros incluso también usamos eso, ¿no? En el español, ¿no? Envíamele muchos saludos, decía mi suegro, y por motilones después le mando más. Así era que decía, ¿no? Reclámelos por extra rápido los motilones. Entonces, queridos hermanos, Aquila y Priscila eran una pareja excepcional, comprometidas con la palabra, amando a la iglesia, promoviendo la comunión entre ellas y por ende saludan, mandan saludos. Por eso es tan importante saludar, ¿no? Saludarnos con un versículo, saludarnos con un abrazo, saludarnos con un apretón de manos, saludarnos siempre, hermanos. Pero hermanos, mire, trabajar en la obra de Dios es un privilegio. Pero trabajar en pareja dentro de un ministerio es de gran bendición. Y esa es la motivación. Ojalá, querido hermano o querida hermana, que usted junto con su esposo, junto con su esposa, estén trabajando o estén motivados. Si alguno de los dos, o uno de los dos más bien, lo hace y el otro no, por diferentes razones, ore al Señor para que haya una disposición. Porque aquí estoy seguro que hay varios Aquilas y varias Priscilas queriendo trabajar, pero necesitamos comprometernos con la palabra de Dios. Es el Señor que nos lleva a la unidad como parejas, no solamente a nivel marital, personal, sino como colaboradores de la obra. Pero quiero hacer una advertencia, querido hermano. Esta enseñanza no se trata de mostrar las virtudes de una pareja especial. Aquí yo no estoy predicando sobre el carácter de estas dos personas. Lo que quiero mostrar es el poder transformador del Evangelio, que convierte a unos perseguidos, a unos desplazados, a unos expatriados, ¿qué más podemos decirle? Abandonados, en hombres verdaderamente transformadores
en la obra del Señor. En ciudadanos, pero no solo en ciudadanos, sino en embajadores del reino celestial. Aquila y Priscila fueron beneficiados por el Evangelio, pero también fueron siervos del Evangelio, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, caminando en el Evangelio. Y eso es lo que nos llama el Señor, a que nosotros como parejas, como familias, tengamos ese tipo de enfoque. Y si hay algún soltero aquí, pues también es para usted, hermano. Y es que focalice su visión en una pareja, en un varón o en una mujer que tenga el mismo sentir que usted tiene. Porque si ya está llamado o siente un llamado para el ministerio, tiene que tener en su mente una mujer o un hombre que también tenga el llamado para el ministerio. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Eres tu Dios maravilloso, que tienes el control de todas las cosas. Tu providencia hace, Señor, que todo suceda conforme a los designios de tu corazón, a los designios de tu voluntad, Padre bendito. Y así como los repartimientos de las aguas siguen su cauce, Señor, de igual manera utilizas inclusive a los más poderosos para cumplir esos propósitos. Padre de los cielos, te doy gracias en esta mañana por mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra nos muestra, Señor, y nos instruye a todos en relación a lo que tú haces, Señor, en medio de la iglesia, en medio de los hijos, de los que han sido llamados a ti, Señor, para ser formados, para ser edificados, para ser siervos tuyos, Señor, ministros del Dios Altísimo. Padre de los cielos, pero enséñanos a amar, Dios, la instrucción. Enséñanos a amar, Señor, la palabra, comprometernos con ella, con la enseñanza, con la formación, primeramente de mí, Señor, como lo hizo Esdras, comprometido en indagar, en inquirir, en aplicar tu palabra, Señor, para luego, bendito Dios, enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos frágiles y débiles y solo tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te agradecemos en esta mañana por este día tan hermoso, por este clima tan especial, bendito Dios. Y permítanos seguir hoy continuando en esta actitud de adoración, de gratitud a ti, encomendando, Señor, el resto de esta semana que inicia en tus manos para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.